abrir la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12, le vamos a dar lectura a los versículos últimos de ese capítulo 12. Es los versículos 46, 47, 48, 49 y 50. Son los últimos versículos de ese capítulo 12 con que se va a cerrar el ministerio del Señor Jesucristo, enfocado netamente a su pueblo Israel, a su familia de sangre, y va a extender ese ministerio hacia todas las personas que aún no forman parte de su ascendencia o de su raza judía o su familia de sangre. Y es de esto que vamos a hablar, de esa nueva familia espiritual que el Señor Jesucristo va a iniciar su formación a partir de ese capítulo, que todavía no se le denomina iglesia porque estaba todavía reservado ese término hacia el capítulo 16, cuando Pedro iba a preguntar o afirmar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él dijo, y que bien había dicho Pedro, y le dijo: y sobre esta roca, sobre esa confesión que hizo, edificaré mi iglesia. Pero ahora no se le llama todavía iglesia en el capítulo 12, se le llama la familia espiritual. Y yo quiero compartir con ustedes acerca de esta familia espiritual. El día de ayer la pastora estaba compartiendo acerca del bautismo en agua y la importancia del bautismo en agua, porque el bautismo en agua nos integra a esta familia espiritual de una manera oficial. Y esto es algo muy hermoso cuando entendemos que Dios tiene una familia espiritual también, y no tan solo tuvo una familia física, y que esta extensión de la familia espiritual, aunque no es de carne y no es de sangre, sino que es espiritual, ahí usted y yo formamos parte. Y esto es lo más hermoso, hermano. ¿Por qué? Porque por medio de su espíritu ahora podemos ser insertados en su familia espiritual. Esto es hermoso, hermano, porque su familia física estaba limitada a un grupo específico de personas. Ahora él va a hablar de su familia espiritual. Y vamos a leerlo, está en Mateo capítulo 12, versículo 46, dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están ¿dónde? ¿Están dónde? Afuera, te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia los discípulos, es decir, señalándolos a ellos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, hermana y mi madre. Así que yo quiero compartir con ustedes acerca de esta familia espiritual. Hermanos, ¿por qué razón? Porque en este pasaje vamos a encontrar tres escenas que las voy a ir compartiendo con ustedes para que entendamos el sentido de este pasaje y qué significa para mí el día de hoy. Lo primero, vamos a estar hablando cuando la familia carnal no está dentro de tu misma fe. ¿Qué es lo que pasa cuando la familia en la carne no está dentro del mismo espíritu, o la fe que tú crees y que quisieras que esté, pero lamentablemente pasa en la mayoría de las familias? Pasó en la familia misma del Señor Jesucristo, que él quería que su familia esté en la misma fe, pero lamentablemente estaba afuera de esa fe. Luego vamos a estar hablando de otra escena mismo en este pasaje, donde vamos a ver cómo el Señor inicia la formación de esta nueva familia
que tiene nuevos valores, que está fundamentado en nuevos principios que Él va a establecer. Y por último, vamos a estar hablando en la última parte de qué manera nosotros somos integrados en esa familia y esos lazos familiares. ¿Cómo es que yo soy parte de esa familia espiritual? ¿Qué es la estrategia que el Señor creó para que yo no quede fuera de esa familia, para que usted esté dentro de esa familia espiritual? Eso es lo que leímos hoy y lo vamos a entrar a explicar. Primeramente porque pasa, hermanos, en la primera escena que al Señor lo estaban buscando por su familia. ¿Por qué razón? Recuerden que estamos hablando del capítulo 12 de Mateo. En el capítulo 12 el Señor ya ha presentado un rechazo. ¿Por qué rechazo de su pueblo? El rechazo venía por varios factores. No aceptaba que Él era el Mesías porque primeramente para ellos era muy común. De hecho, ustedes pueden ver que más adelantito lo van a explicar en lo mismo por qué no creen en el Señor Jesucristo como el Mesías. Decía en el capítulo 13, los últimos versículos del capítulo 13, después de que habló las parábolas del reino y entró en Nazaret y les enseñaba en la sinagoga, decía: ¿de dónde le viene a este tantas palabras, tanta sabiduría? ¿Quién se lo enseñó? Si nosotros conocemos dónde está su casa en Nazaret, sabemos quién es su padre, que es José, el carpintero, también conocemos a su madre María y sabemos de sus hermanos y de sus hermanas. Todos ellos los ubicamos, sabemos a qué se dedican, son personas comunes y corrientes, así que no podemos creer que Él sea el Mesías, porque para ellos era demasiado común, ya lo conocían, y eso a veces es un problema para las personas, porque es difícil a veces que le crean a una persona que es familiar. Y eso le pasó al Señor, y ellos decían: ninguno es profeta en su propia tierra. Y eso pasa también dentro de la familia, porque queremos a veces que ellos crean en Cristo, se conviertan a Cristo, pero como nos ven como casi a diario, platicamos, hablamos, convivimos, y cuando tú les hablas de Cristo, como que no te creen mucho, ¿no? Eso puede pasar. Les pasó a la ciudad donde estaba viviendo el Señor, y les pasó también a los fariseos, porque ellos dijeron al contrario. Sí vieron que había milagros, pero cuando vieron que había milagros, decían: lo que Él tiene es demonios. Tiene demonios, y por medio de los demonios está haciendo milagros. No es que Dios esté con Él, sino que son los demonios que ocupan su cuerpo, y es por eso que hacen milagros. Fíjate, a todos le buscan. Es que cuando la persona no quiere creer, siempre busca una excusa, algo para rechazar. Pero lo más triste fue cuando su propia familia lo empieza a rechazar, porque el primer círculo del testimonio del Señor Jesucristo fue los que estaban cerca de Él. Por eso dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A ellos primeramente les predicó, y seguía el principio que enseñaba la palabra, que es al judío primeramente, y les predicó a los judíos, y los primeros que rechazaron fueron los judíos. Y le predicó también a su familia, y los primeros que no le creyeron, usted lee en Juan capítulo 7, versículos 3 al 5, ahí se da cuenta que sus propios hermanos no le creían. Dice que sus hermanos rechazaban su predicación. Sus hermanos del Señor en la carne no aceptaban que Él era el Mesías. Y esto es lo que causa una tristeza en el corazón del Señor. De hecho, en ese mismo Juan capítulo 7, versículos 3 al 5, cuando dice que sus hermanos no le creían, lo enviaron para que lo maten, y le dijeron: vete a Jerusalén, si tú dices que eres el Mesías, ahí donde te están esperando para matar, vete a Judea, en Jerusalén, y demuéstrales que tú eres el Mesías. Y lo empezaron a empujar, y él dijo: no, porque yo tengo mi tiempo y sé en qué momento voy a ir. Ustedes tienen su tiempo, pero yo tengo mi propio tiempo, dijo el Señor.
Y él fue rechazado por sus propios hermanos, que ninguno creyó hasta que después resucitó de entre los muertos. Pero qué triste cuando la propia familia lo rechaza. Pero el Señor Jesucristo fue algo más tremendo, porque cuando empezó a predicar y dijo que era el Mesías, que empezó a hacer milagros, sabía en su familia que lo querían matar, porque si alguien se declaraba Mesías y decía yo soy el Hijo de Dios, y declaraba abiertamente que era el Hijo de Dios, lo iban a agarrar, lo iban a apedrear, como varias veces intentaron hacer. En una ocasión, cuando estuvo en la sinagoga de Nazaret, ustedes esta profecía de Isaías 61, lo agarraron, lo llevaron allá en donde estaba un barranco y lo querían aventar al barranco, pero en ese momento dice que se hizo como que no le podían tocar. ¿Saben qué significa Dios? Y se fue, no pudieron hacerle nada porque no había llegado su hora todavía. Y fíjense, hermano, que su familia se desesperó por él y empezó a decir su propia familia para que no lo maten, según Marcos capítulo 3 versículo 21. Si usted lee Marcos 3 21, se va a dar cuenta que sus hermanos y que sus familiares, para que no lo maten, empezaron a decir no le hagan caso, para que no lo toquen, como protegiéndolo. Dijeron está loco, tiene problemas mentales. Sus propios hermanos dijeron que tenían problemas mentales para protegerlo. ¿Y saben qué llegaron a hacer? Ahorita van a entender la escena de por qué estaba María y sus hermanos allá esperando a Jesús, porque ya tenían un plan para matar a Jesús, y María y sus hermanos según fueron a rescatarlo. Dijeron ellos, está lunático, está loco, ha perdido la razón. Así que si ha perdido la razón y lo declararon loco, es para que no lo maten. Fíjate, al Señor Jesús sus propios hermanos dijeron que estaba loco, que ya perdió la razón, para protegerlo y para que no lo maten. Y entonces el Señor seguía predicando, y no solo siguió predicando, sino que ahora cuando los judíos se acercaron y lo rodearon y le dijeron tú tienes demonio, él los confrontó y le dijo ustedes están blasfemando contra el Espíritu Santo, porque yo estoy haciendo milagros a ustedes y no me creen. Les va a pasar a ustedes generación mala, adúltera, pecadora. Así le empezó a hablar, fíjate, así le confrontado el Señor y les dijo, ¿saben qué? Les va a pasar como aquel hombre que tenía un espíritu de demonio, quedó libre porque fue expulsado el espíritu de demonio, pero después le regresaron 7 espíritus peores que él. Así les va a pasar a ustedes, generación adúltera, pecadora. Y ustedes me están pidiendo señal, pero solo la señal del profeta Jonás, a ustedes que son generación mala y perversa. Y cuando estaba confrontándole, estaba hablando de una manera frontal a estos hombres judíos. Se levantaron, ya querían agarrarlo, estaba la multitud enardecida, lo tenían rodeado, y entonces llegaron ¿quiénes? Llegaron su madre y sus hermanos. ¿Para qué? Llegaron para rescatarlos, para que no lo toquen, para salvarlos, para salvar al Señor de la muerte. Llegaron. Sin embargo, vean qué dice el Señor. Eso es algo triste en parte, porque el versículo primero que leímos, quiero que lo lean y noten una palabra que dice que su madre y sus hermanos estaban afuera. Estaban afuera. Eso es algo triste, hermano. ¿Qué es lo que pasa cuando tú quieres servir a Dios, pero luego tu familia, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? Afuera. Él estaba ejerciendo su ministerio, según querían ir a rescatarlo, a protegerlo, a decirle, dile que abandone eso, que deje, vamos a llevarlo a casa, no lo vayan a matar, no le vaya a pasar algo aquí. Estaban hasta preocupados supuestamente por su vida. Incluso sus hermanos, oiga bien esto, hermano, sus hermanos, en el capítulo 7 de Juan, dice que le tenían envidia. Ahora, al igual que José, ahora convencieron a su mamá para que vayan a buscar a Jesús, para que lo saquen de su ministerio
su mamá. Ahora su madre, había recibido revelación de Dios cuando él era pequeño, porque le dijeron que una espada iba a ¿qué? Traspasar su corazón de él. Además, cuando estaban en el templo, el Señor Jesucristo le había dicho a su madre: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Él le había enseñado cuál era su prioridad. Mi prioridad es buscar a Dios con toda mi alma, servirle. Para esto vine a este mundo, para servirle a Dios. Pero se le olvidó a la mamá. Lo convencieron sus hermanos de Jesús. La familia lo convencieron y lo fueron a buscar para que deje su ministerio, porque estaba exponiéndose a peligro, porque lo podían matar. Ahora, piensen de esto, hermano. No han tenido familiares que de verdad es así. Usted está dentro de las cosas de Dios, está adentro, pero ellos se encuentran ¿dónde? Afuera. Vamos a ver qué dice. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su padre y sus hermanos ¿estaban dónde? Afuera. Y le querían hablar. ¿Por qué le querían hablar? Porque le querían interrumpir de la misión que estaba realizando, de esa obra que estaba haciendo. Hermano, cuando tú te enfocas a servir a Dios, lo más difícil no es las burlas de afuera. La gente de afuera puede burlarte y no pasa nada. Pero cuando la oposición viene de la familia, es algo muy duro. Cuando los padres se oponen, cuando los hijos se oponen, cuando la pareja se opone, cuando está dentro la oposición, eso es lo más fuerte. Y le pasó al Señor, su familia estaba afuera. Es algo triste, hermano. Él estaba desarrollando su ministerio, pero su familia estaba afuera. Es una tristeza que invadía el corazón del Señor. Y esto va a llegar a la segunda escena que está en el versículo 48. En ese momento el Señor iba a empezar una nueva comunidad, porque se estaba quedando sin una familia física que tuviera el respaldo espiritual, porque es necesario, hermanos, que nuestra familia tengamos un respaldo espiritual de ella. Pero que cuando no lo hay, que cuando quieres que tu familia física te apoye espiritualmente, pero si no lo hay, ¿qué vas a hacer? Vas a dejar las cosas de Dios, vas a dejar de servir a Dios, porque es que no tengo el apoyo de mi familia. Vas a dejar de servir a Dios porque no tienes el apoyo de tu familia. ¿Qué hizo el Señor? Lo que hizo el Señor es que empezó a formar una nueva comunidad donde todos aquellos que tienen familia que no los apoyan puedan encontrar una comunión, puedan encontrar una familia, pero ya no solamente de sangre y carne, sino una familia espiritual, donde sientas más el apoyo, hermano, porque esa familia está constituido bajo otros parámetros, bajo otros principios, ya no solamente porque lleva tu sangre, porque aunque no lleven tu sangre, van a llevar el mismo espíritu que tú llevas, el espíritu del Padre. Esta es la familia. Cuando le dijeron, ¿sabe qué? Afuera, en el 47, está tu madre, tus hermanos, te están buscando, te quieren que salgas de aquí, que dejes de predicar, te van a llevar a un lugar de seguridad donde tú no estés corriendo peligro según ellos, porque ellos no entienden esto que tú estás haciendo, no lo entienden, porque necesitan tener ese llamado de Dios también en sus almas para que lo entiendan. Gloria a Dios. Pero en el versículo 48, el Señor dice: entonces, señalándolos hacia ellos, le dijo algo que iba a dar el inicio de una nueva familia para el Señor Jesús. Esa familia no solamente iba a ser para el Señor Jesús, esa familia que iba a formar iba a ser también mi familia espiritual, tu familia espiritual, donde todos aquellos que crean en Él, hermano,
hermanos espirituales. Eso es lo que el Señor estaba formando. ¿Qué había pasado, hermano? Su pueblo le rechazó, su raza le rechazó, sus hermanos le rechazaron, y ahora Él toma la iniciación. Lo que estaba haciendo el Señor es muy fuerte. Les voy a decir, es algo muy fuerte, les voy a decir por dos razones. En el judaísmo, la familia de carne y sangre exigía lealtad. Tú no puedes negar a tu familia. En el judaísmo, la familia es un principio. De hecho, el quinto mandamiento, que es honra a tu padre y a tu madre, era de los mandamientos número 1 dentro de la categoría del prójimo. El principal mandamiento de la categoría de amar al prójimo era honra a tu padre y a tu madre. Así que lo que el Señor estaba diciendo, para ellos, la exageración que está usando el Señor para decir, ellos ya no son mi familia espiritual. Esto es algo fuerte, hermano. Los podían apedrear por eso. Al estar diciendo, ya, si ellos no tienen mi misma fe, no son mi familia espiritual. Era fuerte, pero además, no se podía considerar a una persona que no fuera judío como hermano. Por eso dijo, ¿quiénes son mi hermano y mis hermanos? El término hermano se utiliza solamente para los judíos. Puede decir que tu hermano es otro judío. No puede ser alguien que no sea judío. Tiene que ser judío para que sea tu hermano. Por eso cuando el Señor abre este abanico de posibilidades para decir hermano a uno que no es judío, está cambiando la perspectiva. Está diciendo, no hay razas aquí. Aquí no hay color, aquí no hay estatus social, de quién tiene más dinero, quién tiene... No hay nada de eso. Ahora todos son uno en el Señor. Eso es lo que está diciendo allá el Señor Jesucristo con esa expresión. Quien sí podía integrarse, dejar a su familia pagana, es cuando un gentil se convertía al judaísmo y adoptaba el judaísmo. Su familia espiritual del judaísmo sí cobraba superioridad a su familia pagana gentil, pero un judío no. Y el Señor se lo está diciendo a judíos y más a su familia. Él no está rechazando tampoco sus deberes. Él es alguien que cumple con sus deberes. Es alguien que está entendido cuál es el papel de su papá, cuál es el papel de su mamá en este caso, de sus hermanos, de su familia. Él es alguien que cumple, porque él exhortaba incluso a los fariseos que ellos hacían trampa con la ley para no cumplir con sus padres. Él no estaba haciendo eso. Lo que él estaba diciendo es que es superior esta nueva relación, que la familia física se mantiene, no deja de ser familiar, y tienes todavía que cumplir con tus funciones como miembro de esa familia. No vaya a ser que después de este mensaje ya sabe qué, el pastor dijo que yo ya no tengo familia. No, yo estoy diciendo que tú vas a seguir siendo hijo, siendo mamá, yo mamá, ¿sabe qué? Hoy no les voy a cocinar porque ustedes no son mi familia espiritual. No. Lo que es lo carnal, lo físico, que ahí la palabra carnal quiere decir físico, lo natural se tiene que cumplir, pero lo espiritual es superior todavía, porque esa unión espiritual rebasa fronteras. Amén, gloria ¿Ya a Dios. no ve? Tema de distancia, de raza, de sexo, no ve nada de esto, sino que ahora, hermano, todos somos uno en Cristo Jesús y podemos encontrar comunión. Por eso es que tú te identificas, hermano, por un hermano. Cuando hacemos las cosas de Dios aquí, venimos a adorar a Dios, te identificas. Y las fiestas del creyente, cuando tú vas a una fiesta donde no son cristianos, tú vas porque es tu familia y dices, vine a apoyar a mi familia, haces bien. Pero después de un rato que ya empiezan allá la fiesta, como ellos le llaman, tú ya quieres salir huyendo, ¿sí o no?
sí, este no es mi lugar. Este no es mi lugar. Y es verdad, hermano, porque el lazo espiritual es distinto. La unión espiritual es distinto. Y eso es lo que el Señor está diciendo, que la familia espiritual tiene mayor prioridad en lo que respecta a los lazos espirituales y no solamente los familiares. Vamos a ver la última escena, el versículo 50. Por eso vamos a terminar ya. La última escena es muy importante. Ya el Señor comenzó a formar su nueva familia al ser rechazado por los judíos, tomando como ejemplo el rechazo de su familia, y dice ahora: mi nueva familia espiritual, debido al rechazo, es esta. Y el versículo 50 comienza diciendo de esta manera, óigalo, dice así: porque todo aquel, digan esa palabra, todo aquel, a ver eso, todo aquel, fíjate, entonces quiere decir que en esta familia no hay límites. Tú puedes ser parte de esta familia. No hay que digan, no, para este sí, para este no, este por acá está muy chaparrito, no va a ser de esta familia, el otro está muy alto, tampoco va a estar, este está muy flaco, no entra, y este está muy gordo, la puerta es angosta, no va a entrar al cielo. No, aquí todos, dice, todo aquel, todo aquel es, no importa que no es mi familia, dice Jesús, de sangre, no importa que no seas judío, no importa que no desciendas del pueblo de Israel, eso no importa. Todo aquel en esta comunidad que está siguiendo principios espirituales, no principios carnales, y ahora pone la superioridad, que si tú eres creyente, te identificas con esta familia. Todo aquel que dice hace la voluntad del Padre o de mi Padre que está en los cielos. Yo quiero que noten las veces que se utiliza el término posesivo, mi. Miren, dice, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, eso se llama un término posesivo, de mi Padre que está en los cielos. Este es mi hermano y hermana y madre. Ese término posesivo habla, cuando el Señor Jesucristo habla de mí, está hablando de la relación. ¿En qué se basa esta familia? En la relación con Cristo. Todo lo que Cristo posee al Padre, posee una familia, y todo lo que Cristo posee, si tú eres parte de esa posesión de Cristo, tú eres de la familia de Cristo. Y puedes decir, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo porque Él tiene una familia. Y Él dice, ese es mi Padre, mis hermanas y mis hermanos. Mi madre, mejor dicho, no dice mi padre, porque no dice mi padre. Aquí está hablando solamente mi madre, mis hermanas y mis hermanos. El término posesivo quiere decir que para que tú seas parte de esa familia, tú tienes que ser de Cristo. Tú tienes que ser de Cristo. ¿Cuántos de los que están aquí son de Cristo? Amén. Si tú eres de Cristo y entregaste tu vida al Señor Jesucristo, ya eres miembro de esa familia. Y en segundo lugar, habla de la relación con su Padre que está en los cielos. Él hace esa diferencia. Recuerden que aquí no aparece José. José no aparece porque ya unos meses antes, cuando llegó a Caná, que es también parte de Galilea, en donde está hablando de este texto, cuando llega en Caná, ya José no estaba vivo. Tal vez en la boda de Caná, José tenía poco tiempo de haber muerto. Por esa razón, Jesús, que es el mayor o el primogénito de los hijos de María, es el mayor, es el que está a cargo. María era una invitada de honor en la boda
era como su familia, familia de María, la que estaba celebrando las bodas. Y ella como una especie de la madrina del vino, ella. Por esa razón, cuando se acaba el vino, va con su hijo mayor y no va con José, porque José no está, ya falleció. Ahora el encargado de esa familia era el primogénito, que era Jesús. Y nos damos cuenta que José ya no está, ya falleció. Así que el Señor Jesús tiene cuidado de especificar de qué padre está hablando. Y para que no quede duda de que no está hablando de José, Él dice: aquellos que son mi madre, mis hermanos, son todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahorita vamos a entender bien este texto. Cuando en una familia judía se integraba la obediencia, se basaba todo en el padre de familia, o cuando faltaba el padre de familia, en el hijo mayor, como en el caso de Jesús, él era el hermano mayor. Y los hijos se sujetaban al padre. La misma mujer se sujetaba al padre. Cuando había esa sujeción, ese hogar se entendía que podía caminar correctamente porque había una cabeza en ese hogar. Ahora en esta familia espiritual, lo que está diciendo el Señor es: si tú te consideras de esta familia espiritual y tú eres mi hermano, mi hermana, tú me perteneces a mí, tienes que estar sujeto a mi Padre que está en los cielos. Porque si no estás sujeto a mi Padre que está en los cielos, no digas que eres de mi familia espiritual. Eso es lo que le está diciendo. Porque esta familia espiritual, el que manda es el Padre celestial. Y esto está invitando para que nosotros esa relación la podamos nosotros fortalecer cada día con esa relación del Padre. Y este Padre, hermanos, no es un Padre malvado, no es un Padre que no escuche, no es un Padre que no tenga misericordia, no es un Padre que no tenga compasión. Este es un Padre lleno de amor, este es un Padre lleno de ternura. ¿Cómo no voy a obedecer? ¿Cómo no voy a someterme a Él? ¿Cómo no me voy a sujetar a Él? Si yo quiero ser de la familia espiritual de Él, tengo que sujetarme al Padre que está en los cielos. Y esto es lo que está diciendo el Señor. Imagínate una familia, hermanos, donde todos son parte de Cristo, son miembros del cuerpo de Cristo, y a la vez están sometidos al Padre celestial. Eso es una familia que agrada a Dios. Y esta familia espiritual es la familia que está aquí. ¿Por qué no le decimos: Señor, gracias por hacerme parte de esta familia, que es superior a la familia de carne y sangre? Tú no te pongas triste si dentro de tu familia tú sientes que no tienes el apoyo. No te preocupes. El Padre celestial te da todo el apoyo que tú necesitas. Él no te va a abandonar, Él no te va a lastimar, Él no te va a defraudar. El Padre celestial siempre es alguien que está atento de nosotros. Muchas ocasiones, hermano, hijos son abandonados por los padres, y la ausencia de un padre es algo fuerte que se siente, hermano. La ausencia de un padre, la ausencia de una madre. Pero el Padre celestial siempre está presente, hermano. Tú puedes confiar en Él, tú puedes depender de Él, tú puedes abrazarte fuertemente de Él, agarrarte cuando todos te abandonen. Hermano, cuando sientes que no tienes el apoyo en la familia, acuérdate de este Padre celestial. Dile: Padre celestial, aquí estoy en tu casa, aquí estoy en tu presencia.
Recuerda que soy tu hijo, soy miembro de tu familia espiritual. ¿Por qué no te pones de pie en este momento? Se lo venimos a decir al Señor. ¿Qué les parece, hermanos? Aquí estoy, Señor. Siento como que me está pasando lo que a Jesús, como que no tengo el apoyo de mi familia espiritualmente, pero tú, Señor, eres mi Padre, que me ama, que siempre está pendiente de mí. Esta es la familia espiritual. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a orar. Vamos a orar a nuestro Dios. Él es maravilloso. Él es el Todopoderoso y está con su familia, beneficia a su familia. Ese padre cuida verdaderamente a su familia. Ese padre escucha a sus hijos. Ese padre atiende a las necesidades de su familia. Él dice: clama a mí y yo te responderé. Por eso es que